Así como hay personas tóxicas, personas que nos provocan malestar, personas que no nos provocan algo bueno en nuestra vida, también hay personas conocidas como medicinales. Estas personas que nos hacen bien y que contribuyen a nuestra felicidad. Yo te recomiendo que procures rodearte de gente así. Sin embargo, aquellas personas que no contribuyen precisamente a nuestro bienestar, pues no podemos quitarlas del camino. Así es que hoy en Siempre de Buenas vamos a aprender cómo defenderte con inteligencia emocional de las personas que te tratan mal. Pues hay muchos tipos de maltrato. Definitivamente en este programa de Siempre de Buenas no nos vamos a ir hasta el maltrato físico, porque definitivamente ese ya es un punto y aparte. Es otro tema completamente diferente. Sin embargo, vamos a hablar de estas personas que nos tratan mal, no precisamente con el golpe. Hay muchas otras formas de agresión que se dan en la vida mucho antes de una violencia como tal directa hacia nosotros. Hay tipos de violencia que son mucho más pasivas, tal vez mucho más tenues, incluso a veces difíciles de detectar. Este tipo de maltrato en donde te pueden humillar, te pueden insultar, te pueden ignorar, te pueden levantar falsos, pueden mentirte, etc. Este tipo de maltratadores abundan en la vida y es importante aprender a detectarlos. Definitivamente una señal de alerta es cuando tú ya no te sientes bien. Cuando estás en algún tipo de relación familiar, de noviazgo, de matrimonio, personal, como sea, incluso de amistad, a veces nuestro cuerpo nos avisa que hay algo que no está bien con esa persona. Y es importante aprender a detectar estas señales de que no te estás sintiendo bien por alguna razón. Ahora, tienes, digamos, 3 formas de reaccionar ante estos maltratos. La primera es reaccionar con inteligencia, pero un tipo de inteligencia emocional, saber cómo responder a estas agresiones. La segunda es ignorar la situación y permitir que siga sucediendo. Y la tercera es actuar exactamente como lo hace la otra persona. Es decir, envolverte en este juego que muchas veces es interminable y termina también lastimándote. Así es que hoy vamos a aprender estas estrategias psicológicas que te van a servir sobre todo para defenderte con inteligencia emocional. Definitivamente no es sencillo y no es fácil saber cómo reaccionar ante los maltratos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos lastima tanto que emocionalmente nos alteramos y no sabemos qué palabras exactas utilizar, no sabemos cómo darle la vuelta, no sabemos cómo defendernos. En muchas ocasiones estas agresiones se dan por parte de personas cercanas, es decir, alguien que es importante para ti. Si la agresión de repente fuera de alguien que ni siquiera conoces, seguramente es mucho más fácil aliviar esta tensión emocional que te provoca. Pero cuando la persona es cercana, ejemplo tu pareja, ejemplo tus amigos o tu familia, y que tú constantemente estás viviendo este tipo de maltratos, definitivamente es algo que nos puede dañar mucho emocionalmente. Por eso es importante actuar a tiempo y actuar con inteligencia. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos agredidos, definitivamente nuestro cerebro se despierta como esta señal de alerta que te dice escapa o agrede. Generalmente son las reacciones inmediatas que pudiéramos asumir. Alguien te está tratando mal y la primera reacción es contestarle de la misma forma. O, en su defecto, la siguiente reacción sería escapa, huye, da la espalda. Bueno, ninguna de estas 2 reacciones definitivamente son recomendables, porque si tú respondes también con agresión, estás alimentando este ciclo de violencia que puede a veces ser interminable y completamente dañino para ambas partes. Pero también si lo único que haces es escapar y darle la espalda constantemente, cerrar los ojos, fingir que no está pasando, pensar que el tiempo lo va a solucionar, tampoco es la mejor forma de arreglarlo, porque el tiempo no precisamente alivia ese tipo de situaciones. Definitivamente aquí nosotros tenemos que tomar este valor
precisamente para salvaguardar nuestra integridad, para salvaguardar nuestro bienestar emocional y para poder aprender esta gran habilidad de defendernos y de tratar con las personas difíciles. Así es que vamos a ir analizando uno a uno estos temas, pero vamos rapidísimo a un corte y regresamos a Siempre de Buenas. Te recuerdo que aquí están nuestras redes sociales para que nos escribas, nos saludes y nos platiques qué te parece este tema. Regresamos. Ya estamos de regreso en Siempre de Buenas, platicando sobre este importante tema. Cómo defendernos con inteligencia emocional de las personas que nos tratan mal. Y a continuación vamos a ver cada uno de estos puntos para que tú vayas checando, igual y ya los haces, ya son como parte de tu vida o probablemente no los conocías y es un buen momento para ponerlos en práctica. También vale la pena que si ya eres mamá o eres papá y tienes hijos, también les enseñes esta importante decisión de defenderte de todo aquel que te trate como no te gusta. El punto número 1 es poner límites con asertividad. En otros programas de Siempre de Buenas ya te he compartido qué es esto de la asertividad y cómo es este pilar tan fundamental de la inteligencia emocional. Asertividad, acuérdate, es poner límites con firmeza y con claridad. Si tú eres una persona que se apena, que el miedo te invade, que no te sabes defender, déjame decirte que vas a ser presa de muchos otros maltratos. De igual forma, si eres de las que reacciona o de los que reacciona de formas agresivas, tampoco estás asumiendo una postura de inteligencia emocional. Lo ideal es aprender a defenderte con firmeza. Pierde el miedo a hablar, pierde el miedo a pedir cómo te gusta ser tratado, pierde el miedo a decir no. Incluso te sugiero que lo puedas practicar, a lo mejor antes de que te enfrentes a esta persona que constantemente te fastidia. Estúdialo frente al espejo, anota estos puntos importantes que quieres decir y toma este valor y hazlo. Punto número 2, importantísimo recordar cuánto vales. Cuando una persona te rechaza, te humilla, te ignora, es pasivo-agresivo contigo, pues obviamente la parte de nosotros que más se ve lastimada definitivamente es nuestra autoestima. Nuestra autoestima, nuestro amor propio se ve vulnerado. En algunos momentos nos llegamos a creer eso que la otra persona dice de nosotros. Vale mucho la pena en este punto recordar cuánto vales. Recordar que no mereces un trato que no te gusta, recordar que mereces un trato digno. Así es que haz un espacio, aléjate momentáneamente de esas personas que te están lastimando y recuerda constantemente cuánto vales y cuál es tu misión en la vida. Importante que no lo olvides. Punto número 3. No tomes las decisiones ajenas como una verdad absoluta. Recuerda que si la persona opina de ti algo negativo, esa persona está hablando a veces de él mismo. Las personas que tienden a ser agresivas en muchas ocasiones utilizan el mecanismo de defensa de la proyección, es decir, están viendo en el otro algo que no pueden tener. Eso les genera molestia, les genera enojo y la única forma en la que pueden lidiar con esa frustración es a través de las agresiones constantes. Piensa que lo que dice la otra persona es su opinión, no es una verdad absoluta. El creernos lo que la otra persona piensa de nosotros es una actitud hasta cierto punto infantil e inmadura. Procura dejarlo ahí y pensar que simplemente es una opinión ajena, pero que no es la verdad. No te pongas ese saco, no le des el beneficio de lastimarte con sus palabras. Siguiente punto, regla de oro. Quien te trata mal no merece estar a tu lado.
Es importante que reconozcas este punto como una regla de oro en la vida y que si puedes lo enseñes desde las primeras edades, si es que tienes hijos o eres maestra o tienes contacto también con los niños y con las niñas. En este punto, digamos que tanto hombres como mujeres de pronto tienen este conflicto de relacionarse con personas que únicamente los tratan mal. Piénsalo así y grábatelo en tu cabeza. Quien te trata mal no merece estar a tu lado. Deja de justificar, deja de pensar que después va a cambiar. La persona que es agresiva necesita tratarse y mientras eso no suceda, no tienes por qué soportar tratos que no mereces. Y punto número 5, aprende de esta mala experiencia y fortalece tu carácter. Definitivamente para aprender, para ser resilientes, para hacernos más fuertes, para sobrevivir ante estas situaciones a veces que son muy complicadas, requerimos un poco de tiempo. No te presiones demasiado. Yo te sugiero que una vez que hayas hecho esta limpieza a tu alrededor de aquellas personas que no te tratan como tú mereces, te regales el tiempo suficiente para aprender de esa situación y sobre todo para hacerte más fuerte. De esa forma te vas a estar protegiendo de que esta situación sea repetitiva en tu vida. Importante darte el tiempo. Procura no estar encimando relaciones porque si aún no has sanado, es muy probable que repitas la historia con más personas. Así es que regálate el tiempo suficiente para sanar y regálate el tiempo para hacerte más fuerte. Y con esto nos despedimos. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en Siempre de Buenas. Importantísimo tema, hay que llevarlo a la práctica, que no solamente se quede como una información, sino que llévalo a la práctica y vas a ver cómo todas tus relaciones van a mejorar muchísimo. Aquí están nuestras redes sociales por si nos quieres saludar o enviar algún mensaje y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.